Nos encontramos en la segunda parte de las memorias de Jesús Hernández Tomás. Nuestros protagonistas pisan suelo de la URSS. ¿Qué encontrarán? ¿Cuál será su primera impresión? ¿Cómo serán tratados? Nos encontraremos con Saturnino Barneto Atienza, camarada de Hernández, llegado unos meses antes, que nos irá mostrando y explicando cómo es la vida en la URSS. Las últimas 48 horas fueron menos alegres y optimistas que las de los 4 días anteriores. En corrillos y tertulias mis camaradas de viaje comentaban con diversas interpretaciones los conceptos de mi conferencia. Por lo que pude saber predominaba el tono de la incredulidad y la mayoría se inclinaba a creer que había dado mi charla en un momento de depresión, cargando las tintas de mis amarguras de España a la cuenta de la URSS. Pero no volvieron a tirar al mar ninguna otra prenda de vestir. Nos acercábamos a Kronstadt. La máquina del barco dejó de trepidar. Se oyó el chirrido de la cadena del ancla. Hacia nosotros venía veloz una lancha motora llena de aduaneros soviéticos uniformados de color verduzco. Examinaron nuestros modestos equipajes. Se despidieron y el barco se puso nuevamente en marcha. Horas después avistábamos la ciudad de Leningrado. Todos nos agolpamos a proa del buque. Todos queríamos contemplar las primeras manifestaciones de la vida en la histórica ciudad edificada por Pedro el Grande, sede a la vez de los fastos zaristas y de los más destacados episodios revolucionarios del pueblo ruso. Un sol mañanero, desganado, descendía sobre las cúpulas doradas de los templos ortodoxos y ponía reflejos pajizos sobre las pétreas murallas de la fortaleza de Pedro y Pablo. A la derecha, infinidad de barcos de mediano tonelaje movían sus cabrias en trajinera faena de carga y descarga. Montañas de carbón se alineaban a lo largo de los muelles. Un hormiguero de gentes sucias y desarrapadas paleaban el carbón, cargaban cajas y sacos, arrastraban pesadas carretillas y se movían febriles de un lado para otro. El aspecto de aquellos trabajadores de ambos sexos era por demás deprimente. Sucios de toda suciedad, rotos y remendados, descalzos unos y con zapatones de hombres la mayor parte de las mujeres, daban la impresión de ser unos condenados a trabajos forzados. Pues por todas partes pululaban los soldados con fusil y bayoneta calada vigilando los depósitos de mercancías. ¿Por qué tanta vigilancia? Porque como en todas las partes del mundo, también aquí abundan los ladrones. ¿Ladrones? Tantos como prostitutas. Si no fuera por esos soldados, todos esos sacos, cajas y montones de carbón desaparecerían en menos que canta un gallo. ¿Pero qué ladrones pueden existir en un país socialista donde todo el mundo tiene el trabajo asegurado? Reminiscencias del pasado. Gentes inadaptadas socialmente que prefieren la vida a salto de mata a enrolarse en la disciplina del trabajo colectivo. ¿Y las prostitutas también son reminiscencias del pasado? Serán ancianas, pues hace más de 20 años que el régimen prohibió la prostitución. Desgraciadamente son jóvenes, jovencísimas. En Moscú las podrás ver paseando por las proximidades de los grandes hoteles, bien vestidas y ofreciéndose con la misma impudicia que en las encrucijadas de Madrid. ¿Y las toleran? Las autoridades hacen la vista gorda. Al fin, comercian con lo suyo y resuelven ciertos problemas a los extranjeros y a los funcionarios de provincias que llegan a la capital y que son los únicos que pueden darse esos caprichos, pues la fulana soviética es bastante cara. No dispone de tarjetas de racionamiento, debe adquirir los productos en los gastronoms del Estado y pagar precios fabulosos por cualquier cosa. ¿Y son hijas de proletarios? Las hay de todo. Unas porque no quieren avenirse a ganar 200 o 300 rublos al mes en la fábrica, cuando pueden en 1 o 2 noches obtener esa suma. Otras porque les gusta vestirse bien, y un par de medias les cuestan 15 días de trabajo. Las más porque provienen de familias burguesas y pequeño burguesas de antes de la revolución y prefieren esa degradante profesión a ensuciarse las manos en un taller o encorvarse ante una máquina de escribir. El barco había atracado. Una avalancha de chiquillos y de mujeres increíblemente andrajosos se aproximó a la borda gritando, «Jlieb! Jlieb!». Así sonaba a nuestros oídos lo que decían. ¿Qué dicen? Piden pan. Llegaron unos cuantos soldados y a empellones alejaron a los pedigüeños.
Aquellas primeras estampas de la vida soviética debieron hacer recapacitar a mis camaradas sobre mis palabras. Ninguno decía nada. Miraban como avergonzados aquel espectáculo de miseria que ofrecía el muelle de Leningrado. Desembarcamos y fuimos llevados a un edificio en cuyo frente se veían grandes pancartas rojas con consignas alusivas al plan quinquenal. Pasamos a un comedor donde nos fue servido un excelente almuerzo. Por los cristales de las ventanas veíamos los rostros sucios y macilentos de aquellos chiquillos y mujerucas que nos tendían las manos. Llegaron gentes del aparato del partido. Sin perder tiempo nos condujeron a 2 vagones de primera clase que nos esperaban en una vía muerta. Allí vendría la máquina del expreso de Moscú a engancharlos y conducirnos a la capital de los soviets. Una inmundicia sin paliativos era todo cuanto se ofrecía a los ojos asombrados de aquel centenar de comunistas españoles. Arrancamos. El paisaje era monótono y mustio, y jugaba pareja con el alicaído entusiasmo de mis compañeros. En cada estación la misma visión, idénticas escenas. Gentes escuálidas, desnutridas, miserablemente vestidas, cargando enormes bultos y sacos. Muchos soldados y alguno que otro ciudadano regularmente limpio y trajeado, esperando turno para tomar un tren con escasa impedimenta. Los rusos casi no utilizan maletas para viajar. A la mañana del siguiente día llegábamos a Moscú. Allí comenzaron las primeras protestas de los nuestros. Nadie, excepto mi esposa y yo y la mujer de Stepanov, estaba autorizado para descender en la capital. Deberían seguir su viaje hasta Járkov, donde se les había habilitado alojamiento. Todos deseaban conocer Moscú, ver la ciudad, contemplar el Kremlin y visitar la tumba de Lenin en la Plaza Roja. Los compañeros del aparato de la Internacional Comunista traían mandato terminante. Nuestros compatriotas tuvieron la oportunidad de escuchar las primeras instrucciones. Camaradas españoles, en la patria del socialismo la disciplina es sagrada, nadie tiene derecho a romperla. Ustedes van a Járkov porque así ha sido dispuesto y no podrán salir de allí si no es con especial autorización de la Comintern. Me despedí de aquellos camaradas en cuyos ojos entristecidos asomaban los primeros reflejos del desencanto. Tardaría más de un año en volverles a ver, dispersos ya por diferentes lugares y fábricas de la URSS, y aquellos ojos que ahora reflejaban la angustia de la primera desilusión me mirarían entonces con destellos de rabia y lágrimas de desesperación. Moscú. Me instalé provisionalmente en el Hotel Lux. Me dieron algún dinero para gastos personales y me ofrecieron habilitarme una dacha en Kunsevo, lugar de veraneo y descanso de los altos funcionarios de la Comintern. Enseguida vino a saludarnos Barneto, Saturnino Barneto Atienza, miembro del Comité Central de nuestro partido y viejo líder del Sindicato de Obreros Portuarios de Sevilla, que habitaba en el mismo hotel y trabajaba en Moscú en calidad de representante de nuestro partido en el Socorro Rojo Internacional, obrero sevillano típico, amigo personal de José Díaz, provenía, como aquel, del campo del anarcosindicalismo. Sus opiniones sobre la Unión Soviética eran poco favorables y menos ortodoxas, le habían ocasionado ya más de un serio disgusto con las gentes del aparato de la Comintern, por ventura se habían limitado a clasificarle benévolamente de anarcoide, y aún le toleraban con este calificativo, por muchísimo menos había millares de hombres en Siberia. Digamos en honor a la verdad que los estalinistas solo conocían del pensamiento de Barneto facetas relativamente insignificantes. Nos abrazamos. Me contó que su salud era muy mala. Padecía de una úlcera en el estómago, que había de llevarlo a la tumba inmediatamente al ser operado en la clínica del Kremlin. Renegaba contra todas las instituciones y contra todos los burócratas que desde hacía meses no habían sido capaces de resolverle el problema de su dieta, consistente en 1 litro de leche, unos huevos y un puré de patatas o legumbres, únicos alimentos que toleraba su estómago. En la habitación del hotel tenía él mismo que cocinarse sus alimentos. Le invité a que nos acompañase a trotar calles para apreciar los cambios habidos en los 3 años transcurridos desde mi última visita a Moscú. A simple vista se apreciaban notabilísimas transformaciones. La gigantesca aldea, de casas de madera y de calles empedradas con guijarros, cedía el paso ahora a una modernización con trazos de gran ciudad. Enormes avenidas asfaltadas y grandiosas construcciones, algunas de tipo del rascacielos, embellecían la capital. Había aumentado considerablemente la circulación de automóviles y hasta se habían fijado puntos de taxis. Nuevos y elegantes comercios, con gran variedad de artículos de comer y de vestir,
se apreciaban por todas partes. Las gentes, en general, iban vestidas con mayor decencia, aunque sin gusto y con pesada monotonía de color. Mi mujer me abrumaba a preguntas. La impresión del primer momento la llevó hasta censurarme mis palabras en el barco. Aquí hay de todo. Mira, vinos, juguetes, comida, tabaco, calzado, libros, abrigos de pieles, barrenderos con mandil blanco, ni en Nueva York. Cierto, cierto. Existe mucho más de lo que yo había visto hace 3 años. Hay un notabilísimo progreso en todos los aspectos. Pero no te entusiasmes. Mira los precios. Compáralos en pesetas para que te sea más fácil la comprensión. Un obrero y un empleado modesto en España gana 300 o 400 pesetas al mes. Con ellas vive toda la familia y, sin grandes lujos, comen decentemente. Veamos ahora los precios de los artículos de vestir en el más importante de los comercios de Moscú, que es ese que tienes enfrente de ti. Dijo señalando un enorme almacén que ocupaba toda una manzana en la calle de Petrovka, esquina a la plaza de Sverdlov y frente al suntuoso Teatro Bolshoi. Las gentes se abalanzaban torrencialmente en las 5 plantas del edificio. En este, Komerchitsky, había enorme cantidad de artículos a la venta. Desde objetos de platería fina hasta prendas íntimas de señoras, prendas de buena calidad. Ahora vete haciendo cuentas. Toma como punto de partida que un obrero medianamente cualificado gana 400 a 500 rublos por mes que, con descuentos, cuotas y pagos de empréstitos al Estado, etc., se le reducen en un 25%, es decir, dispone al mes de 300 o 375 rublos. Con ello debe pagar sus alimentos y la habitación. Mira el precio de esas corbatas. 40 rublos, o lo que es igual, 4 días de trabajo. Mira esa camisa corriente, 200 rublos, o sea, 15 días de trabajo. Un traje de caballero. 2000 rublos, o sea, 5 meses de trabajo. Un carrete de hilo de zurcir. 20 rublos, 2 días de trabajo. Un par de medias toscas, de seda artificial. 100 rublos, o sea, 10 días de trabajo. Un par de zapatos de caballero. 1000 rublos, casi 3 meses de trabajo. Mi mujer había enmudecido, comenzaba a rendirse ante aquellos exponentes logarítmicos. Observa el fenómeno. La mayoría de la gente se apretuja para ver, no para comprar. Les fascina contemplar lo que no pueden adquirir y llenan los almacenes por el afán morboso de atormentarse con el deseo. Vamos ahora al departamento de comestibles. Descendimos a la planta baja. El público se empujaba bárbaramente. Los milicianos se las veían negras y deseaban para poner orden en aquella marea humana que se aplastaba contra las bien surtidas vitrinas de mantequilla, salchichón, pescado ahumado, latas de conservas, caviar, vodka, coñac, galletas, chocolates, pasteles, huevos, té, etc. Leímos los carteles de los precios: mantequilla 180 rublos kilo, es decir 18 rublos los 100 gramos, que es el mínimo que debe consumir una familia. Si ganas 12 o 13 rublos diarios no puedes gastar día y medio de trabajo para untar el pan con mantequilla. Salchichón, 150 rublos kilo. Galletas, 25 rublos la caja de 400 gramos. Chocolates, 300 rublos kilo. Y ten en cuenta que este año de 1939 marca el punto más elevado de existencia de artículos de primera necesidad. ¿Cuánto tienen que ganar los que quieran comprar aquí? Ganan miles de rublos. En la URSS hay un tipo de gentes que pueden permitirse el lujo de gastarse de 5.000 a 10.000 rublos al mes. Son cierta categoría de técnicos, funcionarios, intelectuales, artistas, etc. Para ellos son estos almacenes. Los trabajadores se surten en otro tipo de almacén, en los anexos a las fábricas o almacenes cooperativos. En ellos rigen otros precios, pero están sometidos a un racionamiento que difícilmente les permite obtener lo necesario para el consumo diario. Además, la mayor parte del tiempo ni siquiera pueden cubrir las normas de racionamiento fijadas en las tarjetas. ¿Y qué precios rigen en esos establecimientos cooperativos? Según las tarifas hechas públicas por el gobierno, la mantequilla debe expenderse a 28 rublos kilo, el pan a 2,80 kilo, el azúcar a 5,30 kilo, un par de zapatos a 300 rublos. Son razonables. Lo que importa es saber en qué medida es posible adquirir esos artículos.
Por lo que las estadísticas oficiales dicen, el racionamiento en dichos almacenes es el siguiente: 550 gramos de pan diario, 2.200 gramos de carne al mes, 500 gramos de azúcar al mes, 2 kilos de pasta de sopa al mes, 400 gramos de sal al mes, 800 gramos de grasas al mes, una docena de huevos al mes, 1 litro de leche diario. Ahora bien, de estas ya raquíticas cifras debes segregar lo teórico de lo práctico. Lo que se ofrece y lo que se da. El obrero ruso se alimenta de pan negro. Es un pan tan áspero y pesado que parece plomo terroso. De un día para otro, sobre la corteza de ese pan florece un verdín mohoso que provoca náuseas. La carne, la leche, los huevos, el azúcar y otros artículos indispensables escasean tanto en las cooperativas de consumo que normalmente hay que salir a comprarlos en los gastronoms o comerchiskis. ¿Y las verduras, los cereales y las frutas? Eso corresponde al reino de los cielos. Si con esfuerzo logras encontrarlas, habrás de pagarlas a precios astronómicos. Lo único que está a tu alcance, relativamente barato, es el pepino en sal y la col agria. ¿Y ese racionamiento es por cada individuo de la familia? Ese es para el que trabaja. Los niños, no siendo lactantes, tienen derecho a la mitad. Resulta entonces que en este delicioso país los ricos son más ricos y los pobres son más pobres que en ninguna otra parte del mundo. Esta política distributiva responde al propósito de provocar el incentivo al dinero, o lo que es igual, a un mayor rendimiento en la producción. El Estado ha introducido una serie de primas a la sobreproducción y al cumplimiento del plan quinquenal, que determina una mayor circulación del dinero. El Estado procura recuperar ese dinero a precio más barato que lo ha dado, para evitar la inflación. Y se vale de este tipo de comercio en el que hace pagar las mercancías que valen 100 a un precio de 1000. Significa que recupera el dinero pagando por él solamente una décima parte de su valor efectivo. Es un tipo de impuesto indirecto que el pueblo paga. Gana en la sobreproducción, gana al apropiarse la plusvalía del trabajador y gana al recuperar el dinero en esos almacenes, recolectores. En España le llamamos a esos por su nombre. Atraco, un atraco, simple y llanamente. Preferí no darme por enterado del exabrupto. ¿Y para qué quiere el Estado todo ese demonial de dinero? Para electrificar, industrializar, cubrir los enormes gastos de la defensa, para instrucción, seguros sociales, etc. Y para pagar sueldos fabulosos a esa clase de señores que lo administran todo. Lo lógico debería ser que esas cargas contributivas fueran equitativas entre todos los ciudadanos, pues tal como ahora se aplican resultan gravosas exclusivamente para los obreros, para las capas más humildes de la población. Si un ciudadano puede ganar 10.000 rublos, ¿qué le importa pagar la mantequilla a 180 rublos el kilogramo? Pero el trabajador que no gana arriba de 400 rublos y tiene que pagarla a ese precio resulta saqueado brutalmente por el Estado. De hecho, el sacrificado es el más pobre. De hecho, pues, lo que aquí se denomina construcción del socialismo determina el hambre en unos y hartura en otros. Volví a hacer oídos sordos a estas manifestaciones tan poco ortodoxas y que eran gravísimas en boca de un dirigente. Habíamos salido a la calle y caminábamos hacia la plaza de Pushkin, cuando nos llamó la atención un tipo singular de comercio cuyo rótulo de grandes dimensiones anunciaba, comisionisquis. En su interior se exhibían los más raros y variados artículos. Desde zapatos usados hasta abrigos de petigris, hornillos eléctricos y libros de texto. Era una especie de rastro con cierta decencia. ¿Y esto? Si tienes un objeto que te sobra, o que sin sobrarte quieres vender, lo traes a estos almacenes, propiedad también del Estado. Te tasan el valor del objeto. Te dan un plazo de 8 o 10 días para que pases a recoger el dinero. Entretanto ellos lo venden con un recargo del 100%. Caray. Eso es peor que los gastronoms. Eso es especular con la propiedad ajena sin arriesgar nada. Bolsa negra, Hernández, ni más ni menos. La bolsa negra especula, pero a veces pierde. Arriesgan hasta sanciones penales los que a ella se dedican. Pero aquí se ejerce legalmente por el Estado. Pues si preguntas a algún funcionario te dirá que son exigencias de la piatiletka. ¿Y qué es eso? El plan quinquenal. El plan quinquenal también tiene su precio. Todo esto es irritante e injusto,
pero la construcción de la sociedad socialista, la nobleza del objetivo, lo hace más tolerable. Una vez alcanzado, desaparecerán todas estas miserias. Y como se acercara la hora de cenar, propuse a Barneto que nos llevara a uno de los buenos restaurantes de Moscú. Entre los 4 más notables, el Metropol, el Astoria, el Aragvi y el Moscova, nos decidimos por este último, situado en el primer piso del hotel del mismo nombre y encuadrado en una de las esquinas que dan acceso a la Plaza Roja. Montado con gran lujo, amenizado con música y baile, y atendido por camareros que conocen su profesión, era uno de los preferidos por los escasos extranjeros con dinero para costear los exorbitantes precios y por los no tan escasos altos funcionarios del partido, la milicia y la tecnocracia, quienes podían permitirse estos y mayores dispendios sin merma apreciable en su economía personal. Es una casta mundana o mundanizada, aristocracia proletaria o que pretende serlo, la que aquí viene a distraerse, a aturdirse, a despilfarrar, a exhibir su propiedad comprada a costa de tanta pobreza. El amplísimo salón comedor, profusamente adornado con pequeñas palmeras, estaba repleto de comensales. Abundaban los ciudadanos vestidos con la gimnastiosca, típica guerrera de corte militar cerrada hasta el cuello, y calzados con altas botas de montar. El atuendo les denunciaba como funcionarios del partido. En la mayoría de las mesas, 1 o 2 jovencitas de equívoca estampa coqueteaban con unos y otros, sin perder ripio en los suculentos platos que al final pagaría el creso cliente que las había invitado. A medida que pasaba el tiempo se iba caldeando el ambiente. Las mesas se atiborraban de botellas de vodka, coñac, vinos y champaña. Las abundantes libaciones y los cadenciosos ritmos de una orquesta de cíngaros incitaban a la danza. Primero una que otra pareja, luego algunas más, y finalmente, casi toda la concurrencia se entregó al placer del bailoteo con tan poco arte como desbordante pornografía. Las profesionales del amor no se distinguían de las otras mujeres. El alcohol y la ausencia de prejuicios las igualaba. Ni pudor ni recato. La libre educación de aquellas señoras que habían acudido con sus respectivos maridos, les daba licencia para enroscarse lascivamente y unir sus bocas en apasionados besos con cuantos galanes las invitaban a bailar, ante nuestros ojos estupefactos y la mirada bonachona de sus esposos que, a la vez, buscaban su pareja con idénticos fines. Con todo cuanto tenía de licencioso y repulsivo el espectáculo de aquella alta sociedad soviética, no hubiera merecido mayores comentarios de nuestra parte a no mediar la presencia de algunas parejas de machos que bailaban con desmayados contorneamientos y estrechamente enlazados y que, al final, se despedían con prolongados besos en la boca. Sarasas. Esto es asqueroso. Ni en los más ínfimos cabarets de Shanghái se presenciaría un espectáculo tan indecente. Y en cualquier restaurante a que vayas, si es de cierto postín, te encuentras con la misma gentuza y los mismos espectáculos. ¿Y la gente del pueblo también? No sé lo que hará la gente del pueblo, pues ellos no tienen acceso a estos lugares, aunque es de suponer que el hacinamiento y la promiscuidad entre gentes extrañas en que se ven forzados a vivir inevitablemente fomentará la amoralidad. Pero para todas estas señoras no hay excusa posible, son las que pasean en los automóviles por Moscú, las del privilegio, las esposas de los más encopetados dirigentes del partido y de los altos cargos, las que deberían dar el ejemplo. Y ya lo ves. Corrompidas como vulgares cortesanas. En cualquier país meterían a esos tipos en la cárcel. Desgraciadamente, el relajamiento sexual no es patrimonio exclusivo de la corrupción burguesa. La nueva sociedad lo arrastra como lacra heredada. Ese estúpido concepto del amor libre, que hizo a Lenin exponer la teoría del vaso de agua, diciendo que a ninguna persona normal se le ocurre beber en un charco sucio cuando puede beber en un vaso el agua limpia, se refería a estas desbordadas pasiones sexuales, que nada tiene de común con nuestra limpia interpretación sobre las relaciones amorosas y la moral en la familia proletaria. Pues la tía gorda que está con ese coronel de la NKVD, a nuestra derecha, ha abrevado esta noche en más de 12 charcos, no sé en cuál de ellos se zambullirá. Pagué la cuenta, que ascendió a 600 rublos, sin más bebida que 3 botellas de cerveza. Vamos a visitar el metro. Verás qué maravilla de ferrocarril subterráneo. Allí mismo, junto a la Plaza Roja teníamos una estación. Descendimos por unas hondísimas escaleras mecánicas.
Al entrar en el andén impresiona la majestuosidad de aquellos palacios de mármol, llenos de preciosos adornos, profusamente iluminados. Tomamos al azar una de las líneas. Resultó ser la que conduce a las proximidades de la fábrica, Stalin, a orillas del río Moscova. Al llegar a la terminal montamos en la escalera mecánica. ¿Cuál no sería nuestro asombro cuando al ir ascendiendo íbamos descubriendo ante nosotros una especie de bóveda inmensa en la que, entre nubes celestes, aparece Stalin en actitud de un dios proyectando su mirada omnisciente desde los cielos a la tierra, algo así como ese Jehová que hemos visto en burdas litografías polícromas dictando a Moisés las tablas de la ley. Glosamos la estampa con palabras no muy reverentes para el nuevo Dios. Mi mujer se hacía un lío calculando los millones que aquel fastuoso metro habría costado. No hubiera estado de más un poco de modestia aquí y un poco de mayor atención a la construcción de viviendas para obreros. Aquí nadamos en espacio y nos aturdimos con el derroche de lujo. Allí, donde habitan los trabajadores, en 4 metros cuadrados vive una familia, separada de otra por unos trapajos colgados de cordeles. Una vergüenza. Regresamos. Al enfilar la calle de Gorki, en dirección a nuestro hotel, la insaciable curiosidad de mi mujer, que todo lo veía y observaba, le llevó a preguntar. ¿Aquí no venden periódicos? No he visto en ninguna parte un solo puesto ni un solo voceador callejero. Aquí, al revés que en todo el mundo, las gentes hacen grandes colas para adquirir uno de los diarios, Pravda o Izvestia, el uno del partido y el otro del gobierno. La tirada de menos de 1 millón de ejemplares es insuficiente. Insuficiente. No, sobrarían periódicos si no fuera porque cada uno de los burócratas necesita informarse de las disposiciones superiores para estar constantemente en la línea y no dar una opinión que difiera de la oficial, pues se arrepentiría para toda su vida. Los periódicos soviéticos son espantosamente aburridos. Stalin para arriba y Stalin para abajo, Stalin en la primera página y Stalin en el pie de imprenta. Elogios, alabanzas, ditirambos, encomios al Dios infinitamente sabio y justo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de todo lo divino y de todo lo humano, de lo acontecido, de lo que acontece y acontecerá. Barneto, ¿quieres ir a palear nieve a Siberia? Les puedo tolerar que le quiten a Edison la invención de la lámpara incandescente, a Marconi la telegrafía sin hilos, pero que le quiten la del submarino a Isaac Peral, eso no se los aguanto. ¿Pero aquí no llega ninguna prensa extranjera? Ni prensa, ni revistas, ni libros, ni nada. Aquí no hay más verdad que la verdad oficial. Entonces, ¿qué idea se tiene del mundo exterior? Ninguna. Caminamos como esos burros a los que les ponen viseras para que no vean más que en una sola dirección. Bonita democracia. Vine aquí como un imbécil, por culpa de todos estos. Venía muerto de afanes de llegar a ver la tierra de promisión y no sabes lo hartito que estoy de estar aquí. Lo malo es que no sé cómo salir. Llegamos al hotel. Al quedarnos solos mi mujer me confesó sin ambajes que si a Barneto le habían hecho falta unos meses para inferir que la URSS no era más que una ficción y una mentira, lo que ella había visto en unas horas le sobraba y bastaba para estar contando los días que tardaríamos en trasponer sus fronteras. Con frialdad de cuchillo, sentía yo también la muerte progresiva de mis entusiasmos. Acaba de escuchar usted parte de mis memorias. Concretamente el segundo vídeo de mi llegada a la URSS y mi reunión con Barneto. La cosa no pinta bien para los camaradas y sus familias. Si quiere saber lo que les ocurrió a ellos y a los niños de la guerra, no se pierda el siguiente vídeo. Espero sus comentarios. Para no perderse los siguientes, suscríbase, dele un me gusta y envíe el vídeo a todos sus conocidos. Su memoria no se debe perder en las brumas del olvido.